Moisés vuelve a Egipto. Después de, escuchen hermano, después de que Moisés porfió, después que se dijo que no quería ir, que no podía hablar mucho, que le envía a otro, y después de quejarse y de ponerle los peros, pero con Dios no se puede, hermano, uno no puede ganarle a Dios, no se puede poner a las patadas uno con Dios y salir ganando, jamás. Y si Dios nos escoge, hermano, a la mala o a la buena vamos a tener, hermano, que hacer lo que Dios nos mande a hacer. Sí, eso tengamos en cuenta. Si Dios nos ha escogido, entonces con pruebas, con dolores, con lágrimas, con látigo, o por las buenas, vamos a servirle a Dios. Y eso hay que aprender a entenderlo. O por las buenas, o por las malas, pero así es. Y la Biblia dice, hermano, es como por ejemplo cuando usted tiene su hijo pequeño, ¿sí? Y su hijo viene y le dice, papá, mamá, quiero caramelo, ¿no? Y usted le da una vez caramelo y luego todos los días se acostumbra, quiero caramelo, y usted sabe que le va a hacer mal, usted se va a picar los dientes del niño, le va a doler, se va a gritar. Entonces, como usted sabe que va a pasar eso, usted no le da caramelo, el niño hace su berrinche y se pone a gritar y no se quiere calmar, usted tiene que darle su chiquitolina para que, hermano, el niño se tranquilice. Entonces, por la buena o por la mala, el niño tiene que entender que no se le puede dar todos los días chocolate, caramelo, porque se le va a hacer daño. Igual es Dios con nosotros. No, Dios nos escoge, Dios nos manda a hacer algo, y a veces nosotros ponemos pero si Dios nos ha escogido, ¿me entiende? O por las buenas o por la mala lo vamos a hacer, aun cuando al final vayamos con Dios o como nos perdamos, pero si Dios ha escogido en nosotros un propósito, entonces Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Puede que al final salgamos victoriosos y vayamos con Dios, o como puede también que lamentablemente hayamos sido instrumentos, así como Faraón fue un instrumento, ¿me entiendes? Faraón se perdió, fue un instrumento para el mal. Moisés fue un instrumento para el bien. Moisés no quería, Moisés renegó, Moisés puso peros, pero ningún pero vale delante de Dios. Y Moisés tiene que ir a Egipto. Y el verso 20 lecturamos entonces, dice, entonces Moisés, después de hablar con Dios, o sea, de hablar con Cristo, sabemos que fue Cristo ya. Entonces Moisés, dice, tomó a su mujer, sus hijos. Recuerde que Moisés tuvo hijos. Pregunta, ¿por qué no se habla de los hijos de Moisés? Usted ha escuchado de los hijos de Moisés, solamente se habla de uno. ¿Quién fue? Eleazar. Y solamente se lo nombra en unas 2 o 3 veces nada más. Pero dice la Biblia que Moisés tuvo hijos. ¿Y por qué no se habla de los hijos de Moisés? Si Moisés fue un hombre extraordinario, ¿eh? Y los israelitas, hermano, a Moisés le respetan, pero le respetan. Todo el pueblo de Israel han pasado 5000 años y siguen hablando de Moisés fue extraordinario, pero no se habla de sus hijos. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Será que no fueron tan santos? Igual, Samuel, el gran profeta. Samuel tuvo un ministerio triple. Fue profeta, fue sacerdote, ¿y qué más? No, como que Samuel fue rey. Samuel no fue rey. Samuel fue profeta, fue sacerdote, ¿y qué más? Ya queda como tarea, lo investiga para otra clase. ¿Ya? Samuel tuvo 3 ministerios. Fue el único hombre, escuche bien, en toda la tierra que tuvo 3 ministerios. El único. No ha habido hombre como Samuel. Y eso lo vamos a estudiar. La Biblia dice, hermano, que Dios jamás permitió que la palabra de Samuel cayera en tierra. Todo lo que Samuel hablaba, hermano, Dios lo cumplía. Y Israel le tenía tanto miedo a Samuel, ni siquiera el rey le tenía tanto miedo. Cuando Samuel pasaba, el pueblo temblaba, hermano. Samuel era extraordinario. Y la Biblia dice que Samuel tuvo sus hijos. ¿Pero qué pasó con sus hijos? Sus hijos no andaron en el camino de Dios. Y aquí la Biblia dice que Moisés tuvo hijos. Y no se habla de sus hijos. ¿Por qué será? Escuche. En ese mismo verso 20 dice, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Qué vara está hablando? Recuerden cuando Moisés se le presenta, Jehová o Cristo se le presenta a Moisés, le hace ¿cuántas señales? Le hace 3 señales. La primera es que agarra una vara y la tira al suelo y esta vara se convierte en culebra. Luego Moisés coge la vara nuevamente y se vuelve a convertir en palo. La segunda señal, ¿cuál fue, si recuerda usted? ¿Cuál fue la segunda señal?
Porque recuerde, cuando Moisés va, Moisés no iba a ir, hermano. Escuche, si usted lee la Biblia bien, yo estoy solamente leyendo los versos claves, pero si usted lee todo el capítulo 3, el capítulo 4, usted va a encontrar que Moisés no quería ir. Dios tuvo que hacerle señales para que Moisés vea que realmente Dios le estaba hablando. Y así somos muchos nosotros. Dios, a veces no creemos a Dios. Nosotros somos como Tomás. Hay que ver primero para creer. Pero a Dios no le gusta eso. Hay que creer para ver. Así funciona. ¿Ya? La gente quiere ver para creer. No, el siervo de Dios no es así. El siervo cree para luego poder ver. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos una palabra de Dios. Yo la creo en mi corazón. En su tiempo yo la veré en realidad. Así es. Ahora, ¿qué sucede? La segunda señal, ¿cuál fue? No. Antes, estamos hablando cuando estamos, escuchen, ubíquese. Estamos en la escena que está en el arbusto. Cristo le está hablando a Moisés y Moisés le dice, pero yo no puedo ir, pero no me van a creer. Y Cristo le dice, te voy a dar señales. La primera es, le dice, mira, ahí hay una vara. Coge esa vara y arrójala al suelo y se convierte en serpiente. Sí, se convierte en una culebra. Esa es la primera señal. La segunda señal, ¿cuál es? Le dice, si por eso no te creen, por la serpiente no te creen, agarra tu mano, métela en tu seno, ¿sí? Y luego sácala. Moisés metió su mano en su seno y lo sacó, dice, con lepra, como la nieve, blanca como la nieve, llena de lepra. La lepra es así, hermano, la lepra se cae por pedazos la carne y se vuelve blanca, así como el salitre de la lepra. Y Moisés se asustó y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y metió su mano en el seno y salió nuevamente como la otra mano. Esa fue la segunda señal. Y Jehová le dice, y por si no te creyeran sobre eso, harás una tercera señal. Agarrarás agua del río y la arrojarás sobre tierra y se convertirá en sangre. 3 señales le muestra. 3 señales. Ahora, ¿qué sucede? La Biblia dice, en el verso 21, dice, escuchen, dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero, dice, y eso píntelo, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ahora presta atención, esto es muy profundo y a algunos hasta les va a chocar, porque esto es grave. Hay gente que lo va a ver mal, ¿sí? Y voy a tratar de explicarlo lo más claro para que usted lo entienda. Hay gente que por esto aborrece a Dios. ¿Qué sucede? La Biblia dice que el que endureció el corazón de Faraón no fue el mismo Faraón, no fue el diablo, fue el mismo Dios. Y hay gente que no entiende y se dice, pero Dios es malo entonces. ¿Cómo es posible que Dios endurezca el corazón para que luego lo mate y lo mande al infierno? Hay gente que no entiende eso. ¿Cómo es posible? Porque imagínense, si Faraón hubiera estado en sus cabales, él lo hubiera dejado, con la primera plaga nomás lo hubiese dejado ir. Pero la Biblia dice, escuche, dice que Dios fue el que hizo que Faraón no dejase ir. Porque Faraón, por varias oportunidades, cuando vio, hermano, el mal en Egipto, la tercera plaga, Faraón dijo, por favor, ora por mí, van a salir, le dijo. Pero luego dice que Dios vuelve a endurecer el corazón de Faraón, lo vamos a ver en la Biblia, ¿sí? Y nuevamente en la sexta plaga, Faraón dice, no, ya deben salir porque ya no aguantaba las plagas, hermano. Estaban hasta los brujos, escuche, los brujos, dice, hermano, le decían a Faraón, pero por favor, ¿no ves que Egipto ya está destruido? No hay nada, déjalos ir. La gente clamaba. Y Faraón quería dejarlo ir, pero la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora, ¿cómo es posible esto? Entonces Dios es malo. Y la gente por esto, por muchas veces, porque no entiende esto, ve que Dios es un ser malo. Porque ¿cómo puede ser? Si es Dios, ¿cómo va a hacer que se endurezca el corazón para que luego lo castigue? Pero esto es, exactamente, esto es profundo. Mire, lo que quería hacer Dios, para empezar, Faraón, Dios conocía cuál era su futuro, conocía su corazón, lo que había en su mente. Sabía que al final él se iba a perder, él estaba lejos de la presencia de Dios. Nunca se iba a convertir Faraón, nunca. ¿Me entiende? Él sabía cuál era su destino. Entonces, él estaba perdido y él iba al infierno. Igual que Judas. Judas estaba perdido también. Pero, ¿qué hace Dios? Dios, ¿me entiende? Como Faraón era humano y era débil, y nosotros los humanos somos débiles, ¿me entiende? Si Faraón hubiera visto la primera y segunda plaga,
Faraón lo hubiese dejado ir, ¿me entiendes? Y al final igual Faraón se iba a perder, porque seguía siendo idólatra, seguía adorando a los demonios. Pero, ¿qué hace Dios? Dios endurece el corazón de Faraón, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que nuevamente la gente vea las maravillas. Israel se convenza que realmente era Dios, ¿me entiendes? Entonces lo usa a Faraón, porque todos nosotros los humanos somos siervos de Dios. El diablo es un siervo de Dios, ¿me entiendes? Es un ser creado, todos nosotros somos creados. No es que Dios haya sido malo de hacer que Faraón se pierda. Simplemente Faraón ya estaba perdido. Él se iba a perder siempre. A la final, a la buena o a la mala, se iba a perder. Pero como Dios quería glorificarse y quería que nosotros viéramos que Dios es Dios realmente, hasta nuestra época sepamos que Dios es Dios, simplemente lo que hizo es endurecer más el corazón de Faraón. Simplemente eso. Igual él estaba perdido. Dios no fue malo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Faraón escogió su destino, él escogió aborrecer a Dios. No es que Dios hizo que Faraón sea malo, simplemente lo que él hizo es endurecerlo nada más. Pero Faraón, su corazón era ya perverso delante de él. Bien, entonces Dios no fue malo. Ahora, mire, el verso 22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. El primogénito. Ahora, si hay un primogénito, escuchen, mira, esto es profundo. Si hay un primogénito, quiere decir que hay un segundo hijo, ¿verdad? ¿Quién es ese segundo hijo? Israel es una nación, es el primogénito. ¿Quién es el segundo hijo? No, estamos hablando de una nación. Israel es el primogénito. Ahí dice la Biblia, Israel, exactamente, la iglesia. No los gentiles, la iglesia. Somos el segundo hijo. Somos los menores, ¿sí o no? Porque venimos después. Israel fue primero. Dios puso sus ojos en Israel. Dios no puso sus ojos en la iglesia. La iglesia no hubiese existido si Israel hubiese aceptado al Mesías. Pero Israel rechazó al Mesías. Y Dios puso sus ojos en nosotros, en la iglesia. Ahora, nosotros somos los menores. Y la Biblia dice que el primogénito es el que se lleva siempre todo, ¿sí o no? Pero la Biblia también dice, en varias oportunidades le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Recuerdan? Se lo dijo, el mayor servirá al menor. Es por eso que la iglesia tiene mejores promesas. Israel no va al cielo, no va a ir al cielo, nunca. La iglesia no se irá al cielo. Tenemos mayor recompensa. Israel se quedará en la tierra en el milenio. Israel completa, la iglesia no. La iglesia irá a las bodas del Cordero, irá a la mesa del Señor, irá a la luna de miel, estará con el mismo Jesucristo, entrará a la nueva Jerusalén. Israel no tiene ese privilegio, nosotros lo tenemos. Por eso que el menor siempre, hermano, tiene el privilegio. Ahora, escuchen, hasta ahí todo bonito, pero ¿qué sucede? Cuando ya Moisés ya desistió, ya aceptó que Dios le había escogido y no podía escaparse, Dios le había mostrado señales, hay un problemita. Es que siempre cuando ya todo está listo, hermano, no se deben prestar atención, cuando todo está listo, siempre hay problema, hermano. Cuando nosotros planificamos algo, siempre sucede algo. Por ejemplo, en la campaña, ¿no? A veces nosotros hemos hecho campaña, y a veces la luz se malograba, se apagaba el foco, o no había luz, se quemaba el carro. Siempre hemos tenido problemas. La vez pasada, en la campaña que hemos tenido, hermano, los equipos no funcionaban, usted no sabía, ¿no? Nosotros hicimos, hasta lo último, hicimos de maravillas para hacer andar los equipos, no funcionaban, hermano. Parece que se habían quemado, llamamos al técnico, revisamos con el hermano Carlos, nos quedamos hasta las casi 10 para las 8 antes de que empiece la campaña. Ahí, siempre, hermano, último, el pastor no estaba, nos quedamos 3 nomás y no funcionaban los equipos. Siempre el diablo trata de poner oposición. ¿Qué sucede? Ya Moisés estaba decidido a ir, ya no podía escaparse. Pero llega a casa y se encuentra con su esposa y sus hijos. Y su esposa no quería dejarle ir a Moisés. ¿Cómo usted lo ve? Obstáculo. No quiso su esposa se fuera a dejar que Moisés, porque Moisés iba a ir a Egipto. Y recuerde que Moisés estaba viviendo en Madián. Y su esposa le dice, no te vas a ir. Aunque usted no lo crea. Y eso está aquí en la Biblia. ¿Y qué sucede? ¿Qué hace Dios? Dios casi mata a su hijo.
por ser obstáculo. Miren, vamos a ver para que usted lo entienda. Usted dice, estoy inventando. Escuche. Verso 24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién está hablando? De su hijo. Entonces Séfora, o sea, la esposa de Moisés, tomó que un pedernal afilado, un pedernal como un cuchillo, una navaja. Tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. ¿A los pies de quién? De Moisés, no de Dios. ¿Ya? Lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego, ¿qué dice? Ir. ¿Sí o no? Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué sucedía? Sucedía, hermanos, que primero, escuchen, los hijos de Moisés habían nacido en Madián y no se habían circuncidado. Y el mandamiento era que todo israelita debía ser circuncidado. El miembro del varón debía ser cortado, ¿me entiendes? El prepucio. Ese era un mandamiento, a los 8 días tenían que hacerlo. Pero Moisés no lo hizo. A Moisés se le olvidó y su hijo nació así, había crecido y estaba así grande. Entonces Moisés llega, le dice a Séfora, ¿sabes qué? Voy a ir, Dios me ha mandado, me he encontrado con Dios y tengo que ir a libertad de Egipto. Sí, Séfora dice, no vas a ir, no me vas a dejar con los hijos acá, te pueden matar, Faraón te va a matar, qué sé yo, ¿qué le diría? Pero Séfora no quería dejarlo ir. ¿Qué hace Dios? Enferma al niño. El niño estuvo a punto de morir. ¿Qué hace Séfora? Séfora se acuerda que todo, ¿me entiende? Todo judío, todo israelita debía ser circuncidado. Y el hijo, ¿me entiende? Era israelita. El hijo de Moisés era israelita porque Moisés era israelita. Lo corta el prepucio y lo arroja a Moisés y le dice, tú eres un esposo de sangre. Y la Biblia dice que recién lo dejó ir porque Séfora entendió que el que le estaba mandando era Dios y no era Moisés que se quería escapar con otra mujer, sino era Dios que le estaba mandando. Entonces a veces nosotros tenemos problemas. O sea, hermano, a veces cuando las esposas o los esposos también, porque acá nadie es angelito, ¿verdad? A veces nos ponemos en un plan, ¿sí o no? Los que son casados, no siempre tenemos la misma opinión. A veces discutimos o no discutimos. Discutimos los esposos. Porque es así, el matrimonio es así. No tenemos a veces la misma opinión. A veces discutimos y a veces nos resentimos. Y eso pasó hasta en esta pareja. Discutieron, no quiso dejarlo ir, pero Dios estaba en el asunto y Moisés tenía que ir. Y pasó esto. Ahora, escuche. Verso 30. Dice la Biblia, escuche, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho. O sea, hay un encuentro. Cuando Moisés está partiendo, la Biblia dice que Aarón sale del encuentro, su hermano, y se encuentran, dice, y Moisés se encuentra con Aarón, y Moisés le cuenta las maravillas. Le dice que había convertido el palo en culebra, la lepra, de la sangre. Ahí dice que le encuentra las señales. Dice, y se fueron junto con su hermano, dice la Biblia, que fueron hacia Egipto. Ahora entramos al capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para su mal dijo eso, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco lo dejaré ir a Israel. Pregunta, ¿por qué es que Faraón dijo esas cosas? Faraón, para que usted se dé cuenta, la gente creía que Faraón era Dios. Él mismo creía que era un Dios. Si usted lee historia egipcia, usted se va a encontrar que Faraón, ¿me entiende? Le adoraban como a un Dios. Y ellos pensaban que Faraón se reencarnaba y luego volvía a la tierra nuevamente y que nunca moría. Eso la gente hasta ahorita sigue creyendo eso, en la reencarnación, que es una doctrina satánica. Ahora, por eso que Faraón dijo, ¿quién es Jehová? No lo conozco, ni siquiera voy a dejar ir al pueblo. O sea, se puso atrevido con Dios, pero con Dios no se puede. Ahora, verso 21. Verso 21. Le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que los maten. Ahora presta atención, le voy a explicar. ¿Qué sucede? Cuando
cuando Aarón y Moisés llegan a Egipto, ¿sí? Van a Faraón y le dicen, vas a dejar ir a mi pueblo. Faraón dice, no lo voy a hacer, retírense. Moisés y Aarón van a ir al pueblo y le dicen, Dios se me ha aparecido y les muestra señales. Moisés arroja la vara, se convierte en culebra, mete la mano, se convierte en lepra y le muestra señales. Israel cree, le cree a Moisés por las señales porque nunca se había visto esa señal. Entonces saben realmente, la Biblia dice ahí que se arrodillan y adoran a Dios. Y ellos dicen, bien, este es el momento, vamos a ser libres. Entonces ellos van a Faraón y Faraón dice, no les voy a dejar de ir. Y como ustedes, ¿me entiendes?, quieren ir a servir a Jehová, seguro están ociosos y Faraón les pone castigo. Van a hacer ahora los ladrillos, pero sin paja. Ustedes van a buscar la paja, no les vamos a dar, pero el ladrillo, la cuota de ladrillo no va a disminuir. ¿Qué hace entonces? Les empiezan a golpear a los israelitas y era imposible cubrir esa cuota. Entonces los capataces de los israelitas van a Faraón y se quejan y le dicen, Faraón, ¿cómo es posible que tú hagas esto? Tus siervos no pueden hacer eso. Y Faraón le dice, le explica, no, ha venido Moisés y Aarón y ustedes quieren adorar, seguro tienen tiempo, por eso ahora ustedes van a hacer esto. Y dice que ellos salen y se encuentran a Moisés y Aarón afuera. Y ellos ahí en el verso 21 le dicen, juzgue ahora Dios entre ustedes y nosotros. Ustedes nos han traído mal, ustedes dijeron, mentira, ustedes dijeron que nos van a libertar y miren lo que han hecho, nos vuelven más esclavos. Eso en otras palabras le quisieron decir. Y hay gente así, hermano. Hay gente, ¿me entiendes?, que tú vas, le predicas la palabra, le enseñas, le hablas y a veces, hermano, la gente a veces es malagradecida, te da la espalda. Ahí Moisés pudo haberse rendido y haberse dicho, ¿sabes qué? No nos van a creer, vayámonos. Pero Moisés no hizo eso. Moisés se entristeció. Y la Biblia dice en el verso 22, lea, verso 22 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Así somos nosotros, ¿no? A veces cuando las cosas no nos salen, a veces cuando nosotros oramos, nosotros ayunamos por algo, ¿no? Y no hay respuesta, ¿no? Entonces a veces nosotros decimos, pero a veces nosotros dudamos, ¿será que tú me has llamado, Dios? Entonces, ¿para qué me has llamado? ¿No le ha pasado a usted eso? A veces usted duda y dice, pero de repente entonces no soy digno, Dios no me ha llamado, no sirvo para el Evangelio. A veces nos pasa porque somos humanos, nos desalentamos, ya no voy a servir, ¿para qué? No tiene sentido, si no pasa nada. Algunos decimos, no, oramos, ayunamos y siguen peor nuestros hijos, no cambian, no vuelven al Evangelio, no se convierten. Y a veces queríamos tirar la toalla. Pero sin embargo, hermano, la Biblia dice que Dios le responde a Moisés. Dios le responde. En el verso 3 dice, y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre, Jehová, está con letras mayúsculas, no me di a conocer a ellos. ¿Sí? Y le dice, en el verso 5, me he acordado de mi pacto. Y en el verso 9 le dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Moisés viene y le dice al pueblo, ¿saben qué? Dios me ha reafirmado que van a salir libres, pero el pueblo no le hacía caso. Y a veces sucede, ¿no? A veces nos pasa, a ver, los ministros, los pastores, los evangelistas, los predicadores, a veces nosotros predicamos, enseñamos y el pueblo no cambia, no quiere cambiar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermano? La Biblia dice que Moisés se entristeció, hermano, Moisés se puso triste, ¿me entiendes? Empezó a decirle a Jehová, pero ¿por qué me envías si la gente no quiere hacerme caso? En el verso 12 dice la Biblia, respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Moisés seguía quejando, verso 20, escuche, perdón, y no vamos a saltear al capítulo 7, sí, capítulo 7, verso 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido. ¿Qué dice ahí? Lea conmigo, por favor. Lea conmigo, no se duerma. Fuerte. 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido para Faraón, Ahora, preste hasta ahí nada más.
ahí hay un Dios. ¿Quién dice que sería Dios? Moisés. Somos dioses nosotros. Dios está escrito ahí como que con D mayúscula, con D minúscula. Con D minúscula. ¿Sí? Dios le dice a Moisés, tú serás Dios para Faraón, pero con D minúscula. ¿Me entiendes? ¿Qué le estaba diciendo? Faraón te temerá como un Dios, pero recuerda, tú no eres Dios. Nosotros no somos Dios. Hay una doctrina que se está enseñando que nosotros somos dioses, porque Jesucristo, ¿me entiendes? Es Dios y Jesucristo es nuestro hermano. Por lo tanto, nosotros somos Dios. Y hay gente tonta que enseña así. ¿Cuál Dios? Yo te meto un balazo a ver y vamos a ver si sales vivo. No somos dioses. ¿Me entiendes? Ahí está escrito Dios con D minúscula. Lo que está diciendo ahí es que Moisés sería como un Dios para Faraón, pero no es Dios porque está con D minúscula. Pero en el verso 3 le dice, yo endureceré el corazón de Faraón, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora el verso 7, lo que les dije en la iglesia. Era Moisés, ¿de qué edad? 80 años. Y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Recuerda, yo les dije en la iglesia, la vida de Moisés se divide en 3 partes. Desde que nace hasta los 40, Moisés está en Egipto. Desde los 40 hasta los 80, él está en el desierto con su esposa, con su mujer. Y desde los 80 hasta los 120 que él vive, él sale por el desierto con Israel. ¿A los cuántos años Dios llamó a Moisés? A los 80 años. A los 80 años se le aparece en la zarza ardiendo y a los 80 años él va a hablar a Faraón. Y ahí dice, era edad de 80 años cuando hablaron a Faraón. ¿A los cuántos años Dios llamó a Moisés? A los 80. Y Dios lo usó por 40 años de manera extraordinaria. ¿Cuántos años tenemos nosotros, hermano, y no queremos servir a Dios? Hay gente, no, hermano, yo tengo 40 años, tengo 50, tengo 60, ya no, hermano, yo no puedo. Eso es para los jóvenes. ¿Cuál joven? ¿A Moisés le llamó joven? ¿A Moisés le llamó adolescente? A los 80 años le llamó. 80 años, imagínense. Y hay gente que ya tienen 40, 50 años y dicen, no, que los jóvenes lo hagan. Y no es así. A Dios no le interesa tu edad, no le interesa tu sexo, no le interesa tu rango, no le interesa si sabes o no sabes. Dios, sí, Dios usa conforme Él quiere. ¿Me entiendes? Recuerde, a Abraham, a ver si me prestaron atención, ¿Abraham a los cuántos años le llamó? A Abraham, 75 años se le apareció. Era joven, ¿no? 75 años. Y era mayor. A Moisés a los 80 años se le apareció. ¿Me entiendes? Y nosotros que tenemos ni siquiera 80 años, nos quejamos. ¿Me entiendes? A Jeremías le llamó joven a los 8 años. Sí, le llamó joven. ¿Qué más? A José le llamó a los 17 años. Joven. Pero a Moisés le llamó a los 80. O sea, a Dios no le interesa, hermano, que la edad que tú tengas. Pero tú dices, pero hermano, yo ya tengo 60 y tanto, estoy viejito y no puedo moverme. ¿Quién dice? ¿No sabes que de repente puedes orar tremendamente y Dios te puede usar? No le interesa la edad. 80 años, Dios le llama a Moisés a los 80 años, escucha. Ahora vamos con la parte más interesante para que no se duerma. Hermanita, despierte. Estamos en vigilia. Verso 9. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros. Ahora presta atención. Escuche lo que le voy a decir, hermana, presta atención. Mire, la gente, pregunta, ¿por qué la gente no va a la iglesia? ¿Por qué la gente prefiere seguir en su pecado, haciendo cosas, ¿sí? Y no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque usted va y le invita a las personas y no van a la iglesia. Por compromiso dicen, ya voy a ir, pero nunca van. ¿Por qué? Hay algo que la iglesia ha perdido.
Y es esa la razón por la cual la gente no va a las iglesias. Los señales, los milagros. ¿Por qué usted cree que la iglesia primitiva creció? Porque todos los días había milagros, señales, prodigios. Si usted no ha leído la historia cristiana, dice la Biblia, hermano, que los jóvenes, hermano, ponían así carbón hacia el rojo vivo, así, y los jóvenes caminaban por encima del carbón. Le retaban su fe, caminaban y no se quemaban. Los milagros eran extraordinarios, ¿sí? Pero ahora no hay milagro y la gente, como es Tomás, ellos no ven milagro. ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Si no hay nada ya me voy a ir a mosquear. Me voy a ir a dormir como las hermanas que van a dormir a la iglesia. ¿Para qué uno va a ir? ¿Me entiendes? Si no hay sanidad, no hay milagro, no hay prodigio. Mi familia está enferma, ¿yo creo que lo voy a llevar? ¿Para qué lo voy a llevar? Ese es el problema. La gente, ¿me entiendes? Quiere ver milagros. ¿Me entiendes? Y los milagros no se han ido. Los milagros todavía están. El problema es que la iglesia, ¿me entiendes?, no aprende a trabajar en unidad. Para que los milagros se manifiesten, la iglesia tiene que ser uno. Tiene que tener un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo rumbo, y recién los milagros obran. Mientras no sucede eso, los milagros no van a obrar, por eso la gente no va. Aquí la Biblia dice que se presentó Moisés y Aarón, y Faraón dijo: a ver, muéstrame señales. Si tú dices que Dios te ha mandado, muéstrame señales. Usted no va a ir a un político, a una persona, a un doctor. Él te va a pedir milagros, porque las palabras se las lleva el viento. La iglesia no es solamente palabra, tiene que haber. La Biblia dice que las señales, los milagros le siguen a la iglesia, le siguen a los siervos. ¿Entiendes? Es una prueba que Dios está en el asunto. Ahora, verso 11. Verso 11. La Biblia dice en el verso 10 que Moisés, como Faraón le pidió milagros, ¿qué hace? Tiran la vara al suelo y se convierte en culebra. ¿Sí o no? El verso 10 dice que se convierte en culebra. Pero déjeme decirle algo. Ahora preste atención, escuche. Escuche lo que le voy a decir, preste atención. Mire acá, no se distraiga. ¿Usted sabía que el diablo también hace señales? ¿Sabe o no sabe? ¿Usted sabe que el diablo hace señales en la misma iglesia? Lo hace. Y hay gente que cree señales. Y hay que tener mucho cuidado. Porque el diablo es un imitador. Siempre trata de hacer señales. Y la gente, como se mueve por señales, ¿por qué usted cree que la gente va a las grandes campañas donde hay milagros supuestamente? ¿Me entiende? Y un pecador es el que está predicando y que habla una doctrina incorrecta y la gente se convierte porque hay señales. Porque el diablo es imitador. La Biblia dice en el verso 11, cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en culebra, ¿qué hace Faraón? Faraón llama a sus brujos. Y en el verso 11 dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Dice hechiceros, ¿ah? Eso eran brujos. Dice, e hicieron también lo mismo, dice, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Entiende? ¿Entiende o no entiende? Dice que hicieron lo mismo. ¿Qué hicieron los brujos? Es más, mire, Moisés solamente convirtió una vara, ¿sí?, en serpiente. ¿Qué hicieron los brujos? Los brujos agarraron cada uno su vara y lo arrojaron y se convirtieron las varas en serpiente. O sea, los brujos tenían el poder para convertir una vara en serpiente, hermano. La brujería existe hace miles de años, ¿sabía? Hace miles de años la brujería. La brujería no es de ahora. La brujería viene desde Babel. Desde la torre de Babel viene la brujería. ¿Sí? Los encantamientos. Eso lo voy a enseñar ya en otra enseñanza. La brujería viene de años. Es más, escuche, es más. Yo le voy a probar en la Biblia muchas cosas. Ahora, la Biblia dice que un brujo echó una vara y se convirtió en serpiente. El otro brujo agarró, echó una vara y se convirtió en serpiente. 2 serpientes contra una. ¿Sí? Las mismas serpientes. En la película nos sacan que la serpiente de Moisés era más grande, ¿no? O sea, como una cobra. Y la serpiente de los brujos era chiquitita, ¿no? Por eso que se lo come. Pero aquí la Biblia no dice eso. Dice que hicieron lo mismo. ¿Me entiendes? Pero Dios se glorificó. ¿Qué hizo?
que la serpiente de Moisés se comió a las otras dos serpientes. Se la comió. Hasta ahí, todo bonito, todo bien. Pero Faraón dijo, no, que eso no es nada. Mis brujos también han hecho lo mismo. Que tu serpiente lo hayan comido no me interesa. Pero lo que tú has hecho, mis brujos también lo han hecho. Así que no puede ser Dios. Entonces, ahora sí viene lo más interesante. Las plagas. Ahí empieza lo más interesante de la Biblia. La primera plaga. La plaga de sangre. La plaga de sangre. Escuchen. Verso 17 dice: así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y si usted lee todo, va a encontrar que dice que la Biblia que el río se convirtió en sangre. Tenían sus jarras de agua y sus jarras se convertían en el agua, se convirtieron en sangre. Toda la sangre, no podían tomar agua. ¿Por cuántos días duró eso? La Biblia dice, hermano, que fueron 7 días que pasaron así. Ahora, escuche, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El diablo hizo lo mismo. La Biblia dice, hermano, que el diablo... Lea conmigo el verso 22. Lea conmigo el verso 22. ¿Qué dice? Marvin, lee fuerte. A ver, Marvin, no se duerma. Sí, estamos en el 7:22. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hasta ahí, gracias. A ver, miren, los hechiceros convirtieron la vara en serpiente. Dice que nuevamente lo que hizo Moisés lo hicieron igualito, convirtieron el agua en sangre también los hechiceros. ¿Se da cuenta? Hasta ahí no se puede tomar. ¿Cómo van a tomar la sangre? No se puede, apestaban. Ahora, escuchen, la Biblia dice que los brujos hicieron lo mismo, hermano. 2 oportunidades para que usted se dé cuenta. Lo mismo dice que hicieron. Hasta ahí pareciera que estaban iguales, ¿no? El diablo estaba luchando y Dios estaba luchando y hasta ahí la gente dice, oh, son fuerzas iguales. Pero la Biblia dice en el verso 25, ¿cuántos días pasaron con esa plaga? 7 días. Sí, 7 días estuvieron sin tomar agua, hermano. 7 días. La gente moría. La gente empezó a morir. Porque, hermano, 7 días sin agua, imagínense. Ahora, no hizo caso Faraón. Manda la segunda plaga, la plaga de ranas. En el verso 3 dice, el río criará ranas, las cuales subirán, entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Hermano, las ranas empezaron. Usted conoce las ranas, ¿no, verdad? Las ranas son bonitas, usted agarra la rana y lo acaricia. ¿O no? La rana apesta, hermano. La rana tiene un olor horrible. Y dice que, hermano, todo Egipto se cubrió de ranas. Y en el verso 7, todo Egipto, la rana en extracto, lo hacen en extracto, para remedio. Ahora, verso 7, dice, ahora, escuchen, ¿qué dice el verso 7, lea? Espera, a ver. Primero los brujos convierten los palos en serpiente. Luego hacen convertir el agua en sangre. Luego también hacen aparecer rana, hermano. Lo mismo que hacía Dios. Dice lo mismo. Ni más ni menos. Dice igualito lo hizo. Usted ve que el diablo imita. Por eso que cuando usted vea cosas en la iglesia, hay que aprender a discernir. No se coma todo. Hay que saber cuándo es de Dios y cuándo el diablo está ahí. Hay que saber discernir. No se coma todo. ¿Y cómo se sabe eso?
Biblia. La Biblia y el Espíritu Santo te hace discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pues hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice, ya eran 3 oportunidades, hermano, 3 oportunidades y el diablo hizo lo mismo. Ahora, verso 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad. Mire, ahora Faraón está en la segunda plaga y Faraón como que ya empieza a su corazón a desfallecer y le dice, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Jehová empieza a pedir, ¿me entiende? El Faraón empieza a pedir que ore Moisés. Ahora Faraón como que empieza a creer ya, tiene miedo. Primero no podían beber agua, ahora las ranas estaban en todo Egipto. Y las ranas apestaban y los egipcios estaban hartos de eso. Como no desaparecían, los echaban a las ranas, ¿me entiendes? Las mataban, las pisaban, pero seguían viniendo ranas. Entonces Faraón pide que Moisés ore. Ahora sucede algo ridículo y algo extraño. Moisés le dice a Faraón, ¿cuándo quieres que haga eso? ¿Qué hace Faraón? Faraón es un tonto. Le dice, mañana. Mira, ahí dice en el verso 10, le dice, y le dijo, mañana. Pudiendo haberlo librado ahora, al instante, Faraón dice, no, mañana todavía. Decide esperar un día para que las ranas se vayan. La gente es así de tonta. Pero bueno, ahora sigamos. En el verso 12 dice, clamó Moisés a Jehová, en la parte final, clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Una simple oración y todas las ranas murieron con una simple oración. Ahora la pregunta, miren, Aarón, ¿qué pasaba con Aarón? Estaban Moisés y Aarón. ¿Quién era el que oraba? ¿A Moisés o a Aarón? No, Moisés era el que oraba. ¿A quién le hablaba Dios? ¿A Aarón o a Moisés? A Moisés. Aarón estaba ahí simplemente como el ayudante para hacer lo que Moisés decía. Moisés era el hombre de Dios, el que tenía comunión con Dios. ¿Me entiende? No Aarón. Capítulo 7, verso 1. Perdón, estamos en el 8, ¿no? La tercera plaga. La plaga de los piojos. A ver, al que se duerme le vamos a dar esa plaga. Hay que orar, hermano, para que venga esa plaga y les pique. No, oramos para que le pique la cabeza y no se duerma. No, así nomás no entra. Usted tiene que chaparlo, entonces. A ver, escuche, el verso 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y la Biblia dice, hermano, que Aarón hizo eso y dice que en el verso 17 volvió piojos y así los hombres como las bestias, o sea, los animales, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo Egipto. Hubo piojos en todos los hombres y en los animales. Los animales no podían rascarse, hermano, tenían piojos. La gente moría. Ahora, ¿qué hicieron los hechiceros? Los hechiceros y dijeron, hicimos lo mismo, ahora nos toca a nosotros, ahora el show de nosotros. Pero el verso 18 dice lo siguiente. Lea el verso 18, ¿qué dice? Ahí ya fueron. No pudieron. Dios le dio permiso hasta 3 veces nada más. La cuarta, no, chiquitos, ya no van a poder. Y no pudieron hacerlo. No pudieron hacer esa hazaña. No pudieron hacer esa hazaña. Ahora, en el verso 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Recién los hechiceros se dieron cuenta, como no podían hacer esta señal, recién se dieron cuenta que Dios estaba en el asunto, había un Dios ahí. Los hechiceros empezaron recién a ponerse saltones, ¿no? A ponerse, como alguien dijo, mosca. Empezaron recién a tener miedo, ¿sí? Y viene la cuarta plaga.
La plaga de las moscas. Verso 22. Dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, la cual habita en mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová y en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. ¿Qué hizo Dios? Dice que mandó moscas. ¿Primera plaga cuál fue? No, la primera plaga. Ni se acuerda. Despierta. La plaga de sangre. Con sueño. La plaga de sangre. Luego, ¿cuál vino? Las ranas. Las ranas, hermana. Las ranas. Luego, ¿cuál vino? Los piojos. La tercera plaga era de piojos. Vamos a la cuarta plaga. La plaga de las moscas. Ahora vamos a la quinta plaga. Dice la Biblia en la quinta plaga, en el capítulo 9, la plaga en el ganado. ¿Qué pasaba? La Biblia... Las moscas. A ver, escuche. En el capítulo 9 habla de la plaga del ganado. Es la quinta plaga, ¿sí? Donde dice la Biblia que los potrillos, los caballos, los camellos, las vacas, las ovejas empezaron a morir, hermano. Sus animales empezaron a morir. Ahora, sí. Luego Dios mandó la sexta plaga. En el capítulo, ahí nada más, en el capítulo 9, verso 8, la plaga de las úlceras. ¿Qué sucede? Dice el verso 8, dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: toma un puñado de ceniza de un horno y esparcirás Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en los animales, en las bestias. ¿Sí? Y la Biblia dice, escuche bien, cuando eso sucedió, dice que todos los hombres le empezó a salir sarpullido en su cuerpo. ¿Sí? Sarpullido, y se volvieron úlceras. Y les empezaban a arder y les empezaba a oler a podrido. ¿Sí? Y ya no aguantaban. ¿Sí? Había úlceras en todos los habitantes. El verso 11, la Biblia dice: y los hechiceros, dice, no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó Jehová lo que había dicho. La sexta plaga fue la plaga de las úlceras, hermano, de úlceras. Vamos a la séptima plaga, la plaga del granizo. Van 6 plagas y Faraón no quiere dejar ir a su pueblo, ¿sí? Al pueblo de Dios. Plaga del granizo, ya acabamos, no se duerman. Verso 14, dice: yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti, a tu pueblo, de plagas, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto, verso 16, y anótelo, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Quién? Ahora pregunto, para que no se duerman. ¿Quién fue el que puso a Faraón como Faraón? La Biblia dice que fue Dios. La Biblia dice que fue Dios. Hay veces hay gente que mala al poder y sube. ¿Por qué? Porque Dios los pone por algo. Dios hace todo, ¿sí? Todo. Ya. No se distraiga, por favor, no se distraiga. Ya, no se distraiga. Escuche, vamos a acabar con esto rápido nada más. Verso 18. Mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado para que se salve. Mire, esa plaga, esa séptima plaga fue terrible. ¿Por qué? Porque en esa plaga la Biblia dice que nunca hubo hasta esa fecha una señal tal. ¿Por qué? La Biblia dice que cayó hielo, ¿sí? Granizo grande, pero combinado con fuego. ¿Eso es posible? Eso es imposible. El hielo con el fuego juntos, dice que venían juntos y caían a la tierra.
y caían sobre los animales, sobre los árboles y les mataban. Al hombre que le encontraba le caía eso en la cabeza y le rompía la cabeza y lo mataba. Y la gente dice que moría en el campo. ¿Me entiendes? Eran unas rocas de hielo grande con fuego y las plantas se quemaban. Eso era terrible. Egipto estaba asustado, hermano. Ya no aguantaba más. La gente estaba asustada. ¿Sí? La Biblia dice en el verso 24, hubo granizo y fuego mezclados con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y murieron, dice la Biblia, las bestias, los animales, los hombres, murieron las plantas. ¿Sí? Y luego vamos a la plaga octava, la plaga de las langostas. En el capítulo 10, la Biblia dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. Me dice que Jehová endurece el corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice a Egipto, mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Ahora, Dios manda algo, que nosotros contemos a nuestros hijos las señales que Dios ha hecho. Nosotros tenemos la obligación de contar a nuestros hijos las maravillas que Dios hizo cuando fueron pequeñitos. Enseñarles, ¿me entiendes? Para que cuando ellos crezcan sepan quién es Dios. El problema de las personas muchas veces es que quieren enseñar a sus hijos de Dios cuando están grandes y ya no se puede. Hay un peligro en eso. O sea, es bien difícil porque ellos crecen con otra mentalidad. Es por eso que acá Dios le dice, a tus hijos les contarás las señales, a tus nietos les contarás las señales que yo he hecho. Traeré la langosta, dice la Biblia, sobre la faz de la tierra. Y la Biblia dice que la tierra se cubrió de langostas y hubo oscuridad. Mire, los egipcios estaban con miedo, hermano. Ya no sabían qué hacer. Habían pasado 8 plagas y Faraón estaba desesperado. ¿Sí? En el verso 7 dice, 10:7 dice, entonces, escuchen, el verso 7 dice, entonces, capítulo 10, verso 7, los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes que todo Egipto está ya destruido? Los mismos brujos le dijeron a Faraón, déjalo ir, Egipto está destruido. Realmente no podemos luchar con su Dios, estamos perdidos. Los brujos tuvieron miedo, hermano. Habían pasado 8 plagas y ya no aguantaban, ¿sí? Los brujos estaban asustados. La Biblia dice que Faraón pidió a Moisés que orara y que quitara las langostas. Moisés oró y quitó las langostas. ¿Ok? Sigamos. La plaga novena, la plaga de tinieblas. Sí, la plaga de tinieblas. La Biblia dice que hubo densas tinieblas. Escuchen, por 3 días, dice la Biblia que vino oscuridad, escuche, oscuridad sobre la tierra. Tanto es así que la gente, escuche, los israelitas no podían ver, hermano, ni tocar, no sabían dónde estaba, pero nadie veía nada. No hubo sol, no hubo luna, no hubo nada. Hubo densas tinieblas. Y los egipcios dicen que no salieron, porque salían, se tropezaban, no veían nada, absolutamente nada. Pero sin embargo, la Biblia dice que en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, había luz. ¿Me entiende? Donde nosotros estamos, siempre hay luz.